Buenos días, mi nombre es Daniela Pajés y voy a presentar un trabajo de investigación que estoy haciendo mientras curso mi doctorado en Cicata. El título es Un caso de trabajo colaborativo de formadores de profesores de matemática. El problema de investigación está centrado en la formación inicial de profesores de matemática de educación media en Uruguay, con estudiantes de 12 a 17 años, pero el foco del estudio está puesto en la práctica docente de los formadores de profesores de matemática. Hemos formado un grupo de 4 formadores de profesores de matemática, algunos de ellos de la asignatura Análisis 1, que es la primera asignatura de cálculo de la carrera, y algunos de Didáctica, que es el área, digamos, donde en la formación se trabaja con la matemática educativa en forma teórica y la práctica docente. Ese grupo, integrado por 4 formadores, se les propuso que eligieran un tema del curso de Análisis 1 y que planificaran una clase de ese tema dentro de la clase que ellos quisieran sobre ese tema de manera colectiva, que la implementaran y que luego discutieran y analizaran lo que allí había ocurrido. Entonces, para el trabajo con ese grupo, que nosotros lo que vamos a hacer es mirar el proceso que ellos siguen, hemos planteado como pregunta de investigación qué cuestiones examinan y discuten los integrantes del grupo, cómo fundamentan sus posturas y cómo llevan a la práctica sus acuerdos. En esta presentación lo que vamos a reportar es la primera parte del trabajo, la planificación de la clase sin su análisis. El marco conceptual metodológico que utilizamos es la teoría fundamentada en los datos, o Grounded Theory, presentada por Glaser y Strauss en 1967. Es una metodología cualitativa que parte de los datos y se propone elaborar teoría a partir de ellos. Elaborar teoría como una explicación, en el nivel explicativo de lo que ocurre y lo que surge de los datos. En las discusiones que tuvieron los integrantes del grupo, en una de las sesiones estuvieron discutiendo el tema, eligieron el tema integral de Riemann, introducir el tema integral de Riemann en el curso de análisis, y Amaral, que es uno de los integrantes del equipo, propuso en la sesión siguiente una tarea como base para discutir entre todos, a partir de lo que habían discutido en la sesión anterior, donde habían llegado al acuerdo de comenzar el tema integrales con un acercamiento que siguiera el desarrollo histórico, es decir, trabajando con áreas. La propuesta entonces de Amaral tiene una primera parte donde pregunta a los estudiantes si conocen fórmulas para calcular determinadas áreas particulares de paralelogramo, triángulo, círculo, rectángulo, aunque establece ahí alguna falta de claridad sobre en qué orden plantearlas. Eso se discute largamente en el equipo. Después otro momento, otra actividad donde ya se va al trabajo bajo el área de una curva, del gráfico de una función, y le presenta un gráfico de una parábola y una partición en un cierto intervalo, les dice que la imagen muestra cierto procedimiento para aproximar el área y les pregunta si pueden encontrar el valor de esa estimación. Y un tercer momento donde se pide si se podría mejorar esa estimación sugerida en la figura. Bueno, el proceso de discusión de la tarea se da a partir de la propuesta de Amaral. Lo primero que ocurre es que Mariana, que es otra de las formadoras que integran el equipo, cuestiona la direccionalidad que tiene la propuesta, es decir, la considera direccionada en el sentido de que la propuesta se le da cierto orden a las figuras que se toman para pedirle la expresión del área y se deja el rectángulo para el final. Bueno, se discute bastante sobre eso. Amaral sostiene que para él es lo más natural terminar axiomatizando la fórmula del área para el rectángulo. Mariana, en cambio, sostiene, y Victoria, que es otra de las integrantes, también la secunda en eso, que ¿por qué no abren la tarea? Que abriéndola, es decir, no distinguiendo desde la tarea el orden de las figuras a utilizar, los estudiantes van a ser más libres de plantear sus ideas. Entonces, a partir de ahí se analizan producciones de los estudiantes y de esos análisis surge que pueden de repente utilizar para la parte del trabajo con la parábola o incluso con el círculo,
pueden utilizar otras figuras que no sean necesariamente rectángulos. Se discute mucho sobre cuánto de lo que el profesor espera aparece en la escena de la tarea, y entonces finalmente de todas esas discusiones, junto con la discusión de los objetivos, se decide modificar la tarea. La discusión de los objetivos en el sentido de que Amaral planteaba que su objetivo era, que era el que habían planteado originalmente, llegar a definir o a introducir el concepto de integral de Riemann. En cambio, para Mariana y Victoria, el objetivo de esa clase no es tanto llegar a introducir la integral de Riemann, sino que los estudiantes puedan sacar a la luz de la clase sus ideas y que a partir de ahí se realicen las discusiones. Y sobre todo valoran como interesante el hecho de que haya ideas ricas y diferentes. Y se discute también a partir de eso cuánto debe flexibilizarse la tarea, cómo debe presentarse a los estudiantes, si guiada hacia lo que el profesor espera o de una manera más abierta. Bueno, finalmente surge la tarea diseñada de este modo. Una primera actividad donde se pregunta cómo calculas el área de diferentes polígonos, cómo justificas esos cálculos. Una segunda parte, cómo calculas el área de un círculo y cómo justificas ese cálculo, para luego pasar a una segunda actividad que tiene 3 versiones, donde se plantea haya una aproximación para el área de la figura pintada. Aquí aparecen con la cuadrícula, pero después en la implementación de las clases no se puso la cuadrícula, por lo menos no en las 2 clases que se dieron. Pero la idea justamente era quitar los rectángulos de las particiones que estaban presentes en la versión original de la propuesta hecha por Amaral. Estas son las propuestas que finalmente se diseñaron y se implementaron en la clase, aunque no vamos a hablar de la implementación en este momento. Había una parte B que era de la segunda actividad, si se podía obtener una aproximación más cercana al valor real de dicha área, más cercana que la que hubieran obtenido los distintos estudiantes. Bueno, para analizar los datos, como usamos la teoría fundamentada, nosotros tomamos los videos de las sesiones, en este caso de las sesiones 3 y 4 de trabajo de los formadores. Fuimos haciendo una codificación frase por frase, digamos, abierta. Encontramos 151 códigos, de los cuales después fueron agrupados en lo que voy a presentar ahora, que surgen de utilizar el método comparativo constante y analizar y volver a analizar hasta encontrar códigos que representen un número mayor de datos. Estos códigos son el diseño colectivo de la tarea, que se refiere a los momentos en que trabajan colectivamente discutiendo los formadores, el proceso mismo de discusión de la tarea, con todo lo que significa eso de negociaciones entre ellos. El grado de flexibilidad de la tarea se refiere a esa tensión que se vivió en el proceso de discutir cuánto debe guiar el profesor desde la tarea a lo que a él le interesa que lleguen los estudiantes, o aún teniendo un objetivo de llegar a algo, cuánto se puede dejar de libre para que los estudiantes puedan utilizar, digamos, y desplegar sus ideas propias. El código de limitación de objetivos tiene que ver con esa discusión de cuál es el objetivo que van a tener definitivamente en esa clase. La anticipación de las producciones de los estudiantes es otro código que aparece, que tiene que ver con el analizar qué cosas puede ser que hagan los estudiantes a partir de la propuesta. Y la concepción de la clase de matemática se refiere a las ideas personales que cada formador tiene acerca de la matemática, de cómo debe darse la clase de matemática y de cómo se aprende la matemática. Finalmente agregamos un código que llamamos especificidad de la formación docente, que en realidad es un código oculto, porque nos parece que el hecho de que la clase se iba a dar en un grupo de futuros profesores de matemática no fue tenido en cuenta en la planificación, por lo menos de manera explícita. Y pusimos ese código para después en el muestreo teórico poder contrastarlo. Bueno, lo que hemos encontrado lo vamos a representar en este diagrama. Consideramos que el diseño colectivo de la tarea se presenta en esta etapa del trabajo como una candidata a ser categoría, un código candidato a ser categoría, y nosotros lo que hemos encontrado como explicación
de este proceso es que las concepciones, distintas concepciones que tienen los formadores de la clase de matemática, modelan el diseño colectivo de la tarea, y a su vez el diseño colectivo de la tarea genera la discusión del grado de flexibilidad de la misma, genera la delimitación de objetivos, genera la anticipación de las producciones de los estudiantes y no considera, en el trabajo que nosotros analizamos, la especificidad de la formación docente. Entonces, como hemos considerado que el diseño colectivo de la tarea podría ser una categoría, hemos realizado un muestreo teórico, que lo hicimos a través de 2 documentos que refieren a tareas de diseño colectivo, a procesos de diseño colectivo de tareas. El primero de ellos es el de Fuji 2016, que reporta un trabajo en el marco del estudio de clases japonés, donde en 3 escuelas se desarrolló el estudio de clases y él analiza ahí justamente el proceso de planificación de la tarea para la clase investigativa dentro del estudio de clases japonés. Y allí señalan, aparecen en escena todas las propiedades, digamos, o los códigos que nosotros tenemos vinculados con el diseño colectivo de la clase, como son la delimitación de objetivos, la anticipación de las producciones de los estudiantes, ¿sí? Las distintas cuestiones que teníamos aquí en el diagrama, el grado de flexibilidad de la tarea, que es algo que se discute también. Y aparece también 2 cosas muy importantes que nos parecen que son importantes a la hora de hacer una planificación colectiva de una clase, y que son el análisis de documentos curriculares, que en el estudio de clases de Japón es muy común, específicamente Fuji lo reporta, porque allí lo que dice es que los formadores, los profesores que están haciendo el diseño colectivo de una tarea discuten largamente acerca del currículo, del curso, de los cursos siguientes, de los anteriores y de la clase que van a planificar en función de la unidad a la que pertenece, y eso les ayuda a encontrar mejor el detalle o a diseñar mejor la tarea en función de lo que los estudiantes deberían saber ya hacer, todavía no pueden hacer, y eso ajusta las producciones, por ejemplo, de los estudiantes. Y la otra cuestión es que los profesores en esta investigación reporta, Fuji 2016, reporta que escriben un plan detallado, absolutamente detallado de la clase, cosa que tampoco ocurrió en el proceso que nosotros estamos presentando en este momento. Y luego hicimos un muestreo también en el documento de Sadlaki Lake en 2004, que ese lo dejamos para, en todo caso, discutirlo en el foro, porque si no, se nos pasa el tiempo que tenemos para esta presentación. Bueno, del muestreo teórico hemos realizado un nuevo esquema que se parece al anterior, donde agregamos lo que encontramos sobre todo en el documento de Fuji. La concepción de la clase de matemáticas sigue modelando, eso surge muy claramente en el documento de Sadlaki Lake en 2004, sigue modelando el diseño colectivo de la tarea y genera el grado de flexibilidad de la misma, la delimitación de objetivos, la anticipación de las producciones de los estudiantes, y si bien no generó nuestro trabajo, pensamos que hay otras propiedades que tiene el diseño colectivo de la tarea, que consisten en analizar relaciones con el currículo y hacer un plan detallado de la clase. Y en el caso nuestro debería también estar presente el atender la especificidad de la formación docente, que si bien no está presente en forma explícita, sí de alguna manera implícitamente lo está, y sobre todo eso surge en las etapas posteriores de nuestro trabajo, que no son las que estamos reportando aquí. Bueno, aquí presento las referencias bibliográficas, los demás elementos, que hay muchos más en la investigación, los podemos discutir en el foro. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y espero sus comentarios en el foro del Congreso. Muchas gracias.